Estoy muy contenta de presentarlo en nuestro programa. Él es Andy Stallman, él es Mr. Branding y tiene todo esto para contarnos. A través de las redes sociales y a través, digamos, del contacto casi directo que tienen hoy las marcas con las personas, ¿se da esta exigencia de transparencia o todavía el consumidor no es totalmente, no entiende totalmente el rol fundamental que puede ejercer dentro de las exigencias que puede hacer hacia las empresas? Bueno, creo que hay bastante gente que sí es consciente de esto y ejerce ese poder, sobre todo la juventud, creo que tiene una conciencia muy despierta, ¿no? Sobre el tipo de marcas y de empresas que quiere para el futuro. Y si hay alguien que no es consciente, por lo menos que programas como el tuyo puedan promover el sacudir esas conciencias para hacerles saber que con su elección o con su no elección están promoviendo un tipo de sociedad futura u otro tipo de sociedad. Las redes sociales no son la única forma, ni siquiera son la mejor forma de saber cómo opera, cómo comunica, cómo hace una marca. Como te decía antes, la mejor forma es ver cómo la marca hace en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito en donde vos podés observar su acción, no su discurso, no su relato, no su storytelling, que a veces puede ser verdadero o falso, sino es en la gestión de cómo ejerce su liderazgo, cómo trata a sus empleados, cómo impacta en su entorno, cómo promueve la comunidad y tantos otros etcéteras, es que vos podés verdaderamente creer en esa marca o no. Y, por ejemplo, en el caso tuyo, que vos trabajás con grandes empresas y que por ahí te vienen con esto de decir, bueno, yo quiero empezar a crear una marca, ¿cómo se aborda desde adentro de una empresa un cambio tan profundo, ¿no? Porque es empezar a reestructurar, digamos, la mentalidad, el mindset de esa empresa. Es todo un desafío. Bueno, sí, es un desafío, por supuesto. Depende si esta empresa quiere crear una marca nueva o si quiere repensar la marca que ya tiene. Hay una gran diferencia entre empezar de cero y no empezar de cero. En el caso que la empresa ya exista, bueno, hay todo un historial, hay que hacer toda una auditoría de la marca, hay que hacer todo un análisis, un diagnóstico completo de todo lo que se vino haciendo, hay que revisar su propósito, sus valores, hacia dónde quieren ir, qué tipo de producto o servicio ofrecen, cuál es su propuesta de valor diferenciadora, cuál es su posicionamiento, cuál es su público, su audiencia. Bueno, hay que hacer un análisis bastante profundo para ver si machean lo que ellos dicen que son con lo que ellos son. O mejor dicho, lo que ellos creen que son con lo que nosotros vemos que ellos son. Hay marcas que ahora mismo, en este contexto de aceleración de los cambios, tienen que revisar todas estas cosas. Hay valores o propuestas o pasiones o objetivos que hace 3 o 6 meses tenían mucho sentido y hoy dejaron de tenerlo. Claro. También hay compañías que nacen con un propósito que tienen que revisarlo. Puede haber caducado ese propósito tal y como lo creías y hay que revisarlo. Y en todo este mare magnum de análisis y diagnósticos, lo más importante es saber o descubrir o entender si la cabeza de la compañía está convencida de esto. Sí. Si el liderazgo de la compañía lo hace porque hay que hacerlo, no sirve para nada. Me parece muy interesante esto. Nosotros lo que buscamos siempre desde el programa es que se empiece a entender que es una ecuación de valor y que no es menos rentable o que quizás al principio es un cambio que cuesta porque uno tiene que cambiar esa cabeza, pero que en la realidad a largo plazo va a ser mucho más beneficioso a nivel laboral, porque también los empleados se sienten parte de esta nueva, digamos, religión que se puede decir, porque vos te estás convirtiendo en creyente también a quienes están con vos, porque están viendo que vos realmente sos consecuente lo que decís con lo que hacés, ¿no? Sí, a mí estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, menos en la parte religiosa. Porque la parte religiosa
lleva a confusión. Primero porque la religión es algo que te imponen. Vos nacés en un seno familiar y de alguna manera heredás las creencias de tus antepasados, salvo que tengas la rebeldía suficiente para renunciar a ello, pero no es lo normal. Casi siempre nacés y sos eso. El creyente que yo dibujo en el libro Tótem es alguien que desde su libre albedrío, desde su total libertad de elección, decide creer en algo que no es impuesto por nada, ni siquiera es impuesto por esa marca o por ese tótem. Es su elección de seguir algo o de unirse a algo, de promover algo, de recomendar algo, en lo cual él cree o ella cree también. Por supuesto que tiene que ver con un mindset, ¿no? Y el mindset o la mentalidad es asumir de que el cambio social, cultural, económico, digamos, la transformación que tantos anhelan o añoran, no viene de lo que haga Trump o Putin o Boris Johnson o Pedro Sánchez. La verdadera transformación puede venir top-down, pero la verdadera revolución es bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, donde todos y cada uno de nosotros tenemos la conciencia lo suficientemente despierta para entender que todos estamos conectados en la construcción de algo que puede ser bueno o malo, no sabemos todavía, solo sabemos que va a ser nuevo, y que es cómo cada uno hace, decide, comparte, inspira, contribuye, esa es la palabra, al tipo de futuro que nos dirigimos. Porque nadie sabe cómo es el futuro. Porque, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Predicciones? Nosotros que trabajamos con grandes marcas le decimos a los grandes líderes con los cuales trabajamos, ustedes como gran marca, ¿quieren ser líderes o seguidores? ¿Quieren predecir el futuro o quieren crearlo? Vamos a crear el futuro. Es más doloroso, es más complicado, es más duro, es todo. Pero al final es una pasada, porque vos no ponés en manos de otros el tipo de sociedad, de empresa, de mundo en el cual querés vivir o querés que vivan los que vienen detrás tuyo. Claro, lo gestionás, básicamente. Sí, pero gestionarlo significa eso, asumir riesgos, innovar, cambiar de mentalidad, asumir que el cambio es permanente, que necesitas a la gente, que tus decisiones o tus no decisiones impactan, que el pararte, ¿no? El ponerte de pie para defender algunas causas o quedarte callado impacta, que el abrazar la diversidad o la sostenibilidad no es un postureo, sino que tiene que estar en tu verdadero ADN o en tu convencimiento. Bueno, para mí son tiempos apasionantes, y por más que vos me digas que a veces te tachan de idealista, no hay nada mejor que el idealismo plagado de realismo. Si yo no tengo un ideal de sociedad, si no tengo un ideal de marca, si no tengo un ideal de mundo, ¿cómo voy construyendo eso? Todos aquellos que no descargaron todavía, que no compraron tu libro en Amazon, ¿qué es Tótem? Aquí está, mirá qué lindo que quedó. Muy lindo. Tótem habla de todo lo que estamos hablando, pero de manera mucho más profunda y elaborada, ¿no? Los títulos van desde liderazgo, propósito y sostenibilidad, ética y estrategia, valores y objetivos de desarrollo sostenible, cultura, experiencia. Hay un capítulo que se llama Return on Love, ¿no? Ver el retorno de la inversión, el retorno del amor. Hay un capítulo que se llama Amor, Creyentes, hay un capítulo sobre innovación, sobre la manipulación digital, sobre la transformación digital. Hay un capítulo entero sobre la mujer, otro sobre diversidad, también sobre personas smart, ¿no? Porque tenemos smart cars, smart cities, smartphones, pero lo que necesitamos como sociedad es smart people, ¿no? Gente smart. Es un libro que de alguna manera aglutina todo lo que las marcas más queridas, admiradas, reputadas, valiosas, están haciendo o van a hacer en los próximos 10 años. No es solamente que vengan los robots a solucionarnos esto, creo que hay otras formas y formatos de trabajo y de gestión y de eficiencia que no tienen por qué esperar a los robots para mejorarse rotundamente, ¿no? Ahora se está hablando mucho de esto que todo el mundo descubre como la gran novedad del COVID, que es el teletrabajo, ¿no? Bueno, novedoso no tiene nada, pero
tampoco creo que esa sea la gran solución. Pero lo cierto es que hay muy poca gente pensando en estas cosas. O sea, ahora mismo la gente descubrió que no hace falta ir a la oficina tanto, que no hace falta tener tantos edificios de oficinas en lugares tan estratégicos, que hay otros modelos, otros formatos, otras hibridaciones que podríamos utilizar. Bueno, si de algo sirven las crisis, es para sacudirnos. El gran desafío para la sociedad es transformar la sacudida en soluciones nuevas, en resoluciones nuevas y en acciones nuevas, porque si nos sacudimos, murió toda esta gente, la economía se fue a la mierda, lo hemos pasado fatal, estuvimos en cuarentena, bueno, etcétera, 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 y todo sigue igual, es un drama. No aprendimos nada. No aprendimos nada. El gran problema ya no es adelantar o avanzar, es que quedarte quieto es igual a retroceder. Bueno, Andy, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó esta nota. ¿Querés dejar alguna reflexión final? Bueno, yo creo que una reflexión es de cómo puede cada uno impactar en la construcción de nuestro futuro, es este ejercicio, esta conversación que me invitaste a compartir. Me mandaste un mensaje, me invitaste, no pude, después pude, ahora pude, no pude, acá estamos. Y vos, desde tu contribución, es abrir esta ventana para que una persona al menos, que puedo ser yo, o alguien que nos esté viendo, haya hecho el proceso de pensamiento, de reflexión,